Estás escuchando Híbrida, un podcast hecho por la Manu Vidian. Espero les inspire, acompañe y encienda. Bueno, bienvenida Flor, gracias por venir al podcast. La primera pregunta era esto de que vos te definís como cartógrafa interdisciplinar, que es como que es un concepto que es re complejo, lo tuve que googlear, leer. ¿Qué sería para vos ser eso, tu ocupación, ser cartógrafa interdisciplinar? Bueno, primero fue una angustia total, porque había algo de lo que me pasaba en relación a mis intereses y a mi práctica, que era muy disperso. Y en esa dispersión muchas veces me costó responder a la pregunta de como, ¿y vos qué haces? ¿Cuál es tu campo? ¿No? Como algo de la expectativa de especialización que tenemos en relación a nuestras ocupaciones. Y en un momento leí un libro de Sueli Rolnik, que es Cartografía Sentimental, son como unos escritos, y ahí aparecía el concepto de cartografía transdisciplinar, y yo dije, buenísimo, es esto. Después igual tampoco me sirve tanto porque mucha gente no entiende qué quiero decir, o le tengo que decir soy cartógrafa transdisciplinar y tener tiempo para explicarle qué quiere decir eso. Porque además la diferencia, yo pensaba, ¿no? Como cartógrafa es hacer mapas, pero a la vez no, es hacer mapas vivos en donde se cuestiona lo cerrado en un punto o ese anhelo de orden. Bueno, esto es esto, como que lo transdisciplinar, no me sale la palabra, transdisciplinar, hay algo como que esa frontera permeable que vos mencionás mucho, ¿no? Entonces también es más complejo, porque ¿a qué te dedicas? Bueno, a eso, y a la vez eso es como poroso. Sí, siento que hay mucho de las mezclas, ¿no? Y a la vez es esa incomodidad, porque es un poco de astrología, un poco de psicología, un poco de filosofía, un poco de... Y hay algo de ese recorrido que siento que la cartografía no nombra bien, que es esto de un territorio o un recorrido que se va armando en las mezclas, ¿no? Como que hay algo de lo que yo siento que hago que tiene que ver con mezclar, justamente, pero... Sí, medio alquímico, ¿no? Como experimentos, sí. Hacer experimentos. ¿Y hoy en qué andan tus cartografías? Bueno, siento que lo cartográfico tiene algo, en esto que decías vos, de ser territorios vivos, hay algo de la cartografía que inevitablemente está muy ligado a nuestro ambiente, a nuestros quehaceres, a dónde vivimos, qué hacemos, quiénes nos rodean, etc., ¿no? Mis temas de investigación o investigadora es una buena palabra que puede reemplazar cartografía transdisciplinar y que todos nos podemos hacer una idea más fácil. Exacto, estoy investigando esos Soy temas. Soy investigadora. Pero bueno, como que la cartografía tiene algo más de lo práctico, porque a veces cuando decimos investigación nos imaginamos como algo muy teórico y para mí hay como un esfuerzo grande en no irme demasiado hacia lo teórico y que algo de eso encuentre un diálogo con la experimentación. Claro, con hay el mucho cuerpo. experimental. Mis temas principales de investigación hoy en día son el agua, pero porque vivo en un lugar donde hay mucha agua dulce y porque por el lado de la astrología también tengo una carta súper acuática, entonces algo de mis propias, y porque las emociones me desbordan tremendamente, o sea, sobre todo eso. Entonces como que hay algo que me fue llevando al agua, ¿no? Y en ese investigar el agua, bueno, por muchos lados, por el lado de la mitología, por el lado de la filosofía, por el lado de la ciencia, por el lado de
lo sensible de las emociones. Bueno, haces experimentos también con el Hago agua. experimentos con el agua. Como que te mande mensajes el agua. Sí, hay un documental precioso que se llama, creo que se llama Mensajes del Agua, lo hizo Masuharu Emoto, y hay gente que continúa, es algo muy marginal igual, pero es muy fácil de hacer, se hace con una placa de Petri, pones un poquito de agua, emitís un mensaje de cualquier modo, y eso lo pones en el freezer, y lo dejas un tiempito, es muy simple, hay como unas indicaciones técnicas, pero después lo sacás y el agua cada vez dibuja algo. Espectacular. Y eso es increíble porque cada vez dibuja algo distinto, la misma agua sacada del mismo lugar. Bueno, para mí eso es un flash, o sea, el agua escucha. Exacto, y además, además de que el agua tiene que ver con todo lo que es el linaje, la familia, los ancestros, las memorias ancestrales, también eso está presente y muy encriptado en nuestra cultura, pero callado, ¿no? En un punto, porque el otro día voy a hacer un ejemplo medio tonto, pero viendo Frozen, el mensaje está en el agua. El agua tiene mensaje, o sea, la mina escucha, sus abuelos, su madre se comunica a través del agua. Entonces digo, es algo que se sabe, pero que a la vez también está buenísimo como traerlo como a conciencia, ¿no? Como, Total. bueno, Voy a ver la peli, no la veo. Ya, no, la cartografía, así se cartografía también, como medio espontáneamente, ¿no? Dije, Frozen es la sabiduría del agua. Sí. Frozen 2. Frozen 2. No, bueno, el agua tiene eso, ¿no? O sea, yo creo que de ahí viene esta cosa, de que recibe todo, pero a la vez no es que el agua copie lo que uno dice, porque también como que tenemos esta cosa cuando se nos cuela el binarismo en nuestros modos de pensar y los dualismos muy rígidos, tendemos a pensar el agua como un elemento pasivo, ¿no? Como si el agua solo copiara el mensaje que se emite. Pero no es así, porque lo comprobé y verlo es muy zarpado, sobre todo para quienes somos occidentales, hay algo de lo empírico que es tipo súper contundente. El agua compone algo con eso. O sea, como que hay una inteligencia del agua, no es solo un espejo pasivo de lo que se emite, sino que hay un dejarse afectar, o sea, un recibir, y en eso el agua como memoria, ¿no? El agua como algo que recibe y modifica su estructura en función de eso que recibe, pero a la vez la posibilidad de componer algo con eso. Sí, y ahí como un elemento activo. Claro, que es como el tarot, ¿no? Que no necesariamente te da la respuesta clara, sino también, o el espejo, el reflejo, sino también hay algo de, bueno, ¿qué ves vos o qué mensaje te trae esa info? Bueno, lo que traías la otra vuelta en clase, bueno, porque con Flor hago el taller de sinódico de Venus, que ahora vamos a ir, esto del mito de Narciso, que también se mira en el reflejo del agua, como que hay un montón de el agua y el reflejo del agua y que me devuelve el agua, como ese espejito que a veces nos distorsiona o no, nos tira una data que es distinta a la esperada. Total. Bueno, en relación como a Venus, ciclo sinódico, del cual estoy participando, el ciclo de Aries, para la gente que quizás se pregunta esto de, bueno, pero Venus astrológico y el ciclo sinódico, ¿qué tienen que ver? ¿Es lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? Como, ¿qué sería ciclar con Venus en esto de verlo como desde una perspectiva más de lo sinódico y no tanto de lo astrológico? Bueno, un ciclo sinódico, por ejemplo, cuando nosotros hablamos del ciclo lunar, siempre estamos hablando del ciclo sinódico, ¿no? Uh-huh. Que es la trayectoria que hace el astro en nuestro cielo visto desde la perspectiva de la Tierra. Y lo que nosotras estamos haciendo con Venus ese es el mapa básico que nosotras seguimos. Es como, bueno, a veces Venus está en el cielo, en el este, antes de que salga el sol. A veces está alta y brillante, a veces está más bajita y menos brillante. Hay momentos en que está invisible y hay momentos en que está como estrella de la noche, después de la caída del sol, en el oeste, ¿no? Como que hay algo de recuperar el cuerpo en la astrología. Para mí eso es muy zarpado. O sea, el cuerpo celeste, el cuerpo del planeta en este caso, que por mucho tiempo, y en muchos sentidos es una estrella también para nosotros, ¿no? Nosotros la vemos a Venus como estrella, a pesar de que sabemos que es un planeta. Y después hay algo de esa conexión directa que yo siento que se habilita en poder ir a verla
y que nos mire también, ¿no? Como Claro. que hay algo de ir a verla, de saber dónde está, de seguirla, y también hay algo del diálogo con los movimientos que hace Venus en el tiempo y en nuestro cielo, ¿no? Claro, que no es lo mismo si está ascendiendo en brillo y altura a la mañana que ascendiendo en brillo y altura a la noche, que descendiendo, como que el descenso es un re tema Sí. para Venus o para el ciclo de Venus. Eso ya te cambia la idea de pensar en que no son solo fases, a diferencia de la luna, sino que son como momentos de la vida de Venus, no sé, momentos de brillo muy luminoso y momentos de brillo en lugares re oscuros. Pienso que ya eso es como un flash para ver, ¿no? Pero esto, ¿sentís que a vos ciclar con Venus te cambió algo cuando lo descubriste? ¿Cómo fue eso? Sí, yo le tengo muchísimo cariño a ese ciclo. Para mí es como un tesorito que me encontré. A la vez es algo que me cuesta bastante transmitir porque siento que hay algo de eso que se camina, digamos, como que hay algo que es intransferible, que tiene que ver con permitir que ese diálogo y ese ciclo y ese movimiento, ese gran descenso, ese momento de invisibilidad y ese gran ascenso, nos informe de alguna forma, digamos, ¿no? Y yo siento eso, siento como si... O sea, siento el diálogo con ella. Es muy delirante lo que digo. Yo siempre digo que esto está en la frontera permeable entre el método y el delirio. La frontera permeable es un concepto que tiene mucho que ver con el agua, que también surgió en el lugar donde vivo. Yo estaba sentada frente al río Uruguay, que es la frontera con Brasil, y estaba viendo un barquito que iba y venía llevando y trayendo cosas de Argentina a Brasil, y dije, claro, la frontera es permeable y la frontera permeable es un cuerpo de agua. Y a partir de eso como que flasheé un montón en mis cartografías, ¿no? Bueno, para mí el ciclo de Venus está en la frontera permeable entre el método y el delirio, digamos, como que no sé si es una cosa racional necesariamente, siento que es una experiencia y que mi experiencia es que ordenarme en ese ciclo, permitir que esos movimientos y esa temporalidad me afecten y me informen, me ha servido en un sentido que vuelvo a elegir. Pero también esto del tiempo, ¿no? Que pensábamos antes, que la luna tiene un ciclo mucho más cortito, 28 días, ¿no? Sí. La luna 28 días y Venus 18 meses. Entonces Sí. también hay algo, o por lo menos en lo personal que me pasa a mí, que recién ahora, que estamos hace un año, estoy entendiendo algo de lo del ciclo de Venus. Entonces es algo de, bueno, ancala, porque lleva tiempo entender y también pensar en esto, cuando estaba el descenso, tal cosa, ¿no? Como que de pronto a veces cuando uno arranca y quiere, ya decime ahora hoy que estamos filmando el episodio es luna llena en Libra. O sea, hoy que es la luna llena, decime qué me va a pasar, en qué partes de mi carta me cae y quizás Venus no funciona así, es como más, bueno, caminalo, amasalo y recién después de un año te das cuenta, mirá, con razón, o sea, te vas dando cuenta, pero como que lleva tiempo, ¿no? Sí, Eso. total. Es que para mí hay algo del tiempo, del ciclo, que ya es algo en sí mismo, sobre todo en un contexto tan acelerado como el que estamos. Y como que hay procesos que nos llevan tiempo, digamos, y que eso nos cuesta mucho. Para mí esa también es la regencia de Tauro, ¿no? Como que hay algo de la trama de la Tierra que es espesa, que es densa, que es frustrante por momentos también. Sí, por momentos ese lugar como de, ¿para qué me va a servir, no? Como que yo también pensaba esto de en una sociedad en donde todo es, este taller te va a servir para, como, ¿para qué sirve ciclar con Venus? Ponele, porque para cosas sirve. Sí. Yo, si lo tuviera que sintetizar, diría que para mí es una tecnología de encarnación. O sea, como que hay algo de entrar más profundo en la trama de la vida.
con todo lo que eso implica de espiritual, de vincular, de físico, ¿no? Creo que hay algo muy importante de la escucha, ¿no? Ahora por ahí hablamos un poco del mito de Inanna. Claro, eso también me interesaba, que todo este ciclo sinódico de Venus está atravesado por un mito, no sé si por varios, pero en general varias personas que hacen esto, como vos, hablan de este mito de Inanna. Y si uno se pone como en este lugar de que Inanna hace como todo este recorrido en el ciclaje, que ahora lo vas a contar, bueno, es re interesante como conectar con ese descenso oscuro para después, porque no es que queda ahí oscura y muerta, como que renace y vuelve. Porque el ciclo vuelve a empezar. Antes de lo de Inanna, me interesa esta pregunta. ¿Son 5 signos nada más en donde cicla Venus? ¿Cómo es eso? Sí, o sea, si nosotros tomamos el ciclo sinódico, que es el tiempo que tarda Venus en volver al mismo punto, al mismo lugar en el cielo visto de la perspectiva de la Tierra. Uh-huh. Eso tarda 19 meses. Pero hay un matiz adicional, que es que cada ciclo empieza con una alineación Sol-Venus-Tierra. Por lo menos esa es la convención que tenemos los humanos signo, para mismo decir... grado. Claro, o sea, conjunción entre Venus y el Sol, pero que si nosotros viésemos el sistema solar desde afuera, lo que veríamos es el Sol, Venus en el medio y la Tierra del otro lado. Eso tomamos como el principio del ciclo. Y dentro del ciclo de Venus se da la particularidad de que siempre los comienzos de ciclo son en 5 signos. Géminis, Capricornio, Leo, Aries, Escorpio. Y vuelvo a empezar. Géminis, Capricornio, Leo, Aries, Escorpio. No encuentro relación entre esos 5 signos. Si uno pudiera decir, bueno, son los fijos, son los de agua. No hay un patrón claro que podamos... No, y también está pasando que porque el eje de la Tierra está inclinado, a mí me encanta que el eje de la Tierra esté inclinado, entonces que cualquier cálculo matemático tienda a... ir corriendo. Entonces Aries se está por mover a Piscis y Escorpio se está por mover a Libra. O sea que en algún momento nos va a cambiar la escuela. Pero hace muchísimos ciclos que tenemos ciclos de Venus con estas semillas, ¿no? Como si hubiese quizás no importa tanto el porqué, o no sabemos, es un misterio el porqué, pero sí hay algo de Venus señalando como una escucha más afinada de estas energéticas, ¿no? De la energética de Géminis, de la energética de Capricornio, de Aries, de Leo, de Escorpio. Eso me parece muy interesante porque también vos resaltás mucho en el taller que ahora estamos ciclando con Venus en Aries, o un ciclo de Venus en Aries, que a mí, por ejemplo, me conectó mucho con mi Marte, este ciclo. De hecho, lo bueno y lo malo podemos pensar de Marte, y vos todo el tiempo decías, bueno, es el ciclo de Venus en Aries, como que también hay algo de esto de que se va enganchando, que no es solo Aries, sino es qué me pasa con Aries, qué me pasa con Marte, qué me pasa con la guerra, qué me pasa con los inicios, como que después es el viaje personal de cada uno con esa energía, y me imagino que es muy distinto ciclar con Géminis. Sí. Como sí. Me dan ganas. ¿Cuál para mí próximo? Es un misterio enorme Escorpio. Ay, no. Yo tengo miedo, pero siempre le tengo un poco de miedo, pero después agradezco. No, que para mí es un misterio y una maravilla absoluta que se nos constele eso en la vida, como que eso me flashea de Venus, como que lo que se constela es a un nivel tan íntimo, y porque yo hago mucho esfuerzo, bueno, vos sos testigo de eso, yo hago mucho esfuerzo por liberarnos de nuestras ideas preconcebidas de lo que vamos a vivir, ¿no? Como que para mí mucho del trabajo tiene más que ver con abrirse, con permeabilizar nuestras fronteras, para que se efectúen cruces y se pronuncien novedades, como algo de poder ir más allá de lo conocido y de lo aprendido. Digo que es una tecnología de encarnación, pero en eso también quiero decir que es una tecnología de movimiento también. Hay algo de esa transformación de Venus, de estrella de la mañana, estrella de la noche,
que tiene mucho que ver con el movimiento, con la transformación. Sí, con que no quede en algo, bueno, si nos metemos ahora un toque con el mito, que no quede en algo tan cerrado. De hecho, los mitos a veces tienen esta cuestión como de, voy a decirlo mal, ¿no? Pero Inanna, que es re buena y re linda, de repente es una hija de puta por momentos. Entonces es como re interesante ese lugar de los mitos en donde el amor, lo venusino, la belleza también pueden estar asociados mucho a la guerra o a la pelea o al matar a quien te hizo daño. Entonces me parece como interesante que también el ciclo te saca a Venus del lugar como geisha buena, linda, armónica. También puede ser una estrella de la noche que va dando como justicia a quien fue como duro con ella. Como que me parece que nos saca de esa Venus que vos decís enflaquecida y modelito, ¿no? Bueno, el mito de Inanna es un mito más o menos del 3000 a.C. Es el primer mito escrito del que tiene registro la humanidad, y ese escrito fue desenterrado, o sea, estuvo literalmente bajo tierra durante milenios, y en unas excavaciones arqueológicas en el siglo XX se encontraron esas tablillas con el mito escrito en sumerio. Y lo que sucede con ese mito es que se dieron cuenta que hay algo de la narrativa de ese mito, y particularmente del personaje de Inanna, que estaba construido siguiendo el ciclo sinódico de Venus, ¿no? Que por otro lado, si uno lo piensa, es algo re intuitivo y re normal, y que yo agito mucho porque me parece hermoso, que es esto de componer historias con lo que nos rodea, con lo que está alrededor. Mirás el cielo y armás una. Claro, y esa es una forma ancestral que ha tenido el ser humano de cultivar vínculos con estos otros del mundo que hacen a la trama de relaciones que sostienen la red de la vida y que hoy está muy en crisis. Bueno, entonces por eso es que nosotras ciclamos con el mito de Inanna, ¿no? Y la civilización sumeria está medio en una frontera, cuando el patriarcado ya estaba empezando a colonizar y a ocupar muchas civilizaciones, pero aún había ciertos resabios de culturas matrísticas. Y eso, por ejemplo, ¿en qué se ve? Bueno, se ve en una diosa que desciende voluntariamente al inframundo. Y la reina del inframundo es su hermana. Quizás si fuéramos más atrás, la reina del inframundo es ella misma, ¿no? Son las dos caras de ella misma. Son las dos caras de ella misma. Pero hay una cara de ella, que es la estrella de la mañana y luminosa y bla, bla, que es la Venus que quizás nos llega en la modernidad como Venus linda, armoniosa, fit, con cositas. Sí. Y la del inframundo, no, es una bruja. No sé. Sí, está enchastrada, no diría que es linda, claro. Tampoco sé si fea, pero hay algo bueno, el inframundo, ¿no? Como de lo enchastrado, de lo húmedo, de lo oscuro. Es una tierra de exilio el inframundo, entonces de alguna forma también el descenso voluntario, porque el mito empieza, a mí me encanta el principio, una de las cosas que más me gusta del mito es el principio. El mito empieza diciendo: desde el gran arriba, Inanna abrió su oído al gran abajo, o posó su oído hacia el gran abajo, y lo repite 3 veces. Desde el gran arriba, Inanna, o la diosa, abrió su oído al gran abajo. Y desde el gran arriba, Inanna abrió su oído al gran abajo. Y en sumerio se da una cosa muy hermosa, que es que oído y sabiduría se dicen de la misma manera. Y yo siento que esto de la escucha está muy presente en todo el ciclo y en la manera de caminarlo. Hay algo de la escucha, hay algo de ese descenso, ¿no? Porque después de ese llamado que ella siente del gran abajo, ella junta todos sus atributos de reina y dice: me voy al inframundo, ¿no? Y empieza a descender, y en ese camino al inframundo tiene que atravesar puertas. Y tiene que ir soltando todas sus cositas. Tiene que ir soltando todo hasta que entra desnuda e inclinada al inframundo, ¿no? A mí me parece genial eso, como ese momento en donde se va despojando de sus cosas, que era una reina hermosa. No sé, yo siempre me la imagino con sus cositas, y de repente tenés que entrar en bolas y inclinada. Entonces es como un lugar re
cruel, pero a la vez sincero de, bueno, acá vamos a encontrarnos con lo que somos verdaderamente, ¿no? Sí. Con nuestras oscuridades, sin decoración. Sí, total. Y hay algo como muy vulnerable, como decís vos, hay algo en la desnudez que es muy vulnerable y a la vez, yo siento que Venus es muy de las paradojas, hay algo como muy potente ahí, porque hay algo de la liberación de la máscara del personaje, ¿no? Como que hay algo de esa desnudez que tiene mucho que ver con esa escucha de lo que ha sido exiliado en nosotras, ¿no? Por las distintas formas que tenemos de estar colonizadas. Sí, ¿no? y que después también se repite un poco en este lugar, bueno, puede ser Venus, pero como en su sombra, también escuché que el Lugaitán relaciona a Inanna con Lilith, como, bueno, es el lugar en donde Lilith era la esposa de Adán en el paraíso, estaba todo bien, hasta que de repente la mina dijo, esto no me gusta, y la exiliaron con los demonios. Entonces hay un lugar como de haber conocido ese paraíso lleno de frutas y flores, y también conocer el lugar demoníaco, ¿no? Como que después Venus se transforma medio Lilith, o es una Venus Lilith que ya estuvo con demonios y vuelve ya no tan tranqui, ¿no? Bueno, en el mito es interesante porque lo que ella empieza como reina del cielo y vuelve como reina del cielo y de la tierra, ¿no? O sea, vuelve y después mata al marido, como que hace un par de cosas, pone un par de límites de Venus. Sí, sí. Es un tema cómo interpretar eso. Sí, pero como que de repente empieza como a... las cosas que no están bien no se las banca más, y yo siempre pienso como, antes se las había bancado, como que estaba tranqui en su posición de reina, aguantando, no sé si tranqui, pero aguantando. Sí, bueno, hay un tema con el sacrificio, ¿no? Bueno, es un mito y un ciclo que hable un montón de temáticas para pensar por los ciclos de los ciclos, ¿no? Pero hay una cuestión con el sacrificio porque ella llega al inframundo, en el inframundo la mata, su hermana Ereshkigal, la encuentra culpable y la mata. Y después pasan toda una serie de cosas muy hermosas vinculadas al duelo y vinculadas a la cooperación y los lazos de ayuda que finalmente devienen en que Inanna resucite. Pero claro, ella se quiere ir del inframundo y en el inframundo le dicen, ¿a dónde vas? Aguantá. O sea, algo hay que sacrificar, ¿no? Como que no se puede seguir igual. Hay algo en esa desnudez, en esa inclinación, en ese morir, que en este caso, bueno, no es una muerte física, pero hay algo de... La transformación implica algo de eso, ¿no? Como que esto que vos decís de que es una tecnología el ciclo de Venus, es increíble cómo haciéndolo el momento del descenso realmente es un momento donde uno en la vida, como en la dimensión personal, va haciendo ese descenso hasta de forma inconsciente, como no lo puedo creer que me esté pasando todo esto, estoy soltando todo esto. Pero bueno, también siento que le resistimos mucho a ese lugar medio de descenso, de duelo. A mí la parte que más me gusta del mito, que siempre pienso, es como la idea de lo voluntario, como que ella dice, vamos a hacer esto, como que no es que es obligada, raptada, como en otros mitos, ¿no? Como que es raptada, o Lilith, que es Dios la excluye. No, ella dice, bueno, yo voy a meterme en esta. Entonces me parece como ese lugar de la conciencia de que a veces tenemos que soltar cosas, no sé. Sí, yo siento que el mito, que el ciclo sinódico de Venus activa como muchas sincronías, ¿no? Como esto que decís vos, como que de repente se te constela, sucede, nos atraviesa, actuamos, nos pasa ese descenso. Pero creo que hay algo, por lo menos a mí me ha pasado así, y por eso también lo comparto, que es que ir de la mano de Venus me ha dado una confianza que me ha permitido encontrarme con dolores que yo claramente no me animo, ¿no? Como si me hubiese dado una cuota de confianza extra que tiene que ver con, bueno, está bien, esto se me está constelando, pero tiene sentido porque estoy en el inframundo, sé que esto dura hasta tal momento, también conozco la historia y sé que voy a resucitar, como que hay algo de todo eso y de sentir que eso está sucediendo en el momento justo,
que a mí me ayuda mucho a ir un poquito más allá de lo que me animaría sola, porque el gran miedo que tenemos, sobre todo en una cultura negadora del dolor y de la muerte, justo estoy leyendo un libro que se llama Parar la oreja, hacia una política de la escucha o algo así, ¿no? Porque todo lo que tiene que ver con la escucha yo lo tomo para mis cartografías porque está lo de la escucha. Y de lo que habla mucho es del estudio de lo que para una sociedad es audible o es inaudible y todo lo que pasa con eso, ¿no? Y hay algo de nuestros dolores, hay algo de la muerte que para la cultura dominante es inaudible, ¿no? Y eso tiene un costo muy alto. Entonces, el descenso voluntario tiene que ver con liberarnos de ese condicionamiento, de toda la potencia que queda excluida por resultarnos inaudible, intolerable, indigerible. Pero bueno, es como ir a una tierra hard rock. Entonces tener a Venus de aliada para mí es bárbaro. Sí, bueno, en relación a eso vos investigás mucho esto del duelo, ¿no? De las prácticas de celebración y duelo. Esta era otra de mis preguntas, ¿no? Como que no sé si Inanna celebra cuando vuelve, no me acuerdo de eso, pero sí hay como un duelo cuando termina hasta la última puerta y la queda. ¿Cómo sería esto de investigar las prácticas de celebración y duelo en tu vida? Bueno, empezó ordenándome en los ciclos y observando ese movimiento, ¿no? Como que hay movimiento, en casi todos los ciclos hay movimientos descendentes y puntos de inflexión y movimientos ascendentes, y el tiempo después de eso se reinicia, ¿no? Como que esos puntos de inflexión son lugares donde el tiempo se reinicia, a diferencia del tiempo lineal, que es como nunca hay un reinicio del tiempo. Porque uno podría pensar en los ciclos como que lo que se repite, pero también se puede pensar en los ciclos como lo que habilita la diferencia. Empieza de nuevo, sí. Empieza de nuevo. Y a la vez también me parece genial que a diferencia de la luna, bueno, la luna también tiene la luna nueva, pero como en Venus hay un par de momentos donde está invisible. Y la sensación a mí me pasó adentro como cuando estaba invisible, como por favor que vuelva a salir, como la idea de no estoy pudiendo, como, y cuando de repente, volvió a salir al amanecer, o volvió a salir al anochecer, como, la volví a ver, ¿no? Como que hay un lugar de la invisibilidad que siento que en la vida también es bancarse esos momentos de invisibilidad, ¿viste? En una sociedad tan narcisa, tan egocéntrica, en dónde la estás rompiendo, en qué estás brillando, como, estoy invisible. Sí. Como que para mí es re poderoso, porque después sabemos que no queda toda la vida invisible, pero como bancar esos momentos de invisibilidad que lo hemos hablado mucho nosotras, como, bueno, ahora Venus está invisible, como, bancala. Y a la vez es como, eso no sé si está en otro ciclo, la idea de... Sí. Bueno, todos los planetas, a mí eso me encantaría estudiarlo, no lo tengo bien estudiado, pero todos los planetas, hasta Saturno, tienen su fase como estrella de la mañana, su fase como estrella de la noche y su momento de invisibilidad. Wow. Está buenísimo eso, es una tarea pendiente para la comunidad de astrólogos y astrólogas y cartógrafos, porque es una forma muy distinta de aprender esas fuerzas, porque para mí no son solo símbolos, o son símbolos, si entendemos en el símbolo una fuerza viva, activa, con la que podemos dialogar, bueno. Entonces, volviendo a lo del duelo y la fiesta, bueno, diría que lo más importante que yo sé del duelo lo aprendí del mito de Inanna, y es que cuando a Inanna la matan, hay una escena en la que su hermana Ereshkigal está lamentándose a los gritos, a los gemidos y a los susurros, todo eso. Ella está de duelo porque se murió su marido. De hecho, Inanna desciende al inframundo porque ella dice, yo quiero presenciar los ritos fúnebres. Como que hay algo en todo el mito que tiene mucho que ver con la muerte y con los ritos asociados a la muerte, ¿no? Entonces, Ereshkigal grita, se lamenta, no sé qué. Y por otro lado, lo que pasa es que Inanna, antes de descender al inframundo, le había dicho a una amiga suya, che, amiga, me voy al inframundo. Si yo no vuelvo en 3 días y 3 noches, anda a buscar ayuda. Entonces a Inanna la matan
pasa un día, pasa dos, pasa tres, no pasa nada, entonces la amiga va a buscar ayuda, esa parte de la amiga que Está ya la vi, bueno, es la amiga busca buenísima, la ayuda. Está Micha, bueno. ¿viste? O sea, vos decís, es un mito de hace No, millones. y tiene tanto. Bueno, y la amiga le va a pedir un patriarca más o menos que le dice que se joda por puta o que se joda por oscuro, como todo eso. Finalmente, hay un dios que sí está dispuesto a ayudar, que es un dios del agua, que se llama Enki, un dios vinculado a la sabiduría. Acá aparece de vuelta la constelación agua, escucha, sabiduría, y Enki escucha a la amiga y se conmueve, y entonces quiere ayudar, ¿no? Entonces el mito dice que de la mugre de la uña de su dedo meñique crea una criatura, y de la mugre de la uña de su otro dedo crea otra criatura, que no eran ni macho ni hembra, el Kurgarra y el Galatur. Le da a uno el poder del alimento de la vida, a otro el poder del agua de la vida, y le dice, vayan hasta donde está Ereshkigal y repitan su lamento. Entonces estos van hasta donde está Ereshkigal está tipo... el mito dice, grita con los gritos de una mujer que está dando a luz. Acá ya empieza a aparecer como estos puntos de contacto entre la muerte y el parto, ¿no? Y entonces ella grita, ¡oh, mis adentros! Y estas dos criaturas repiten, ¡oh, tus adentros! Y así un rato, ¿no? ¡Oh, mis afueras! ¡Oh, tus afueras! Y así están un rato repitiendo el lamento de ella, hasta que ella como que de repente sale del trance, del dolor, y se conmueve. Y entonces, ¿quiénes son ustedes que están acá? Me han conmovido. Si son dioses, les rendiré honores. Si no, les concederé un deseo. Les ofrezco el río en su plenitud. Hay algo de Ereshkigal que está vinculado a la plenitud del río, ¿no? Y bueno, ahí ellos le piden el cadáver de Inanna, rocían el alimento, el agua, y Inanna resucita, pero hay algo de esa escena de ellos repitiendo su lamento, que para mí es un montón y es un lugar al que siempre vuelvo con mis propios dolores y en el estar con otros, y siento que es algo de lo que tenemos que aprender, porque... bueno, como que nos pasa mucho, ¿no? Que ante el dolor del otro sentimos que tenemos que aconsejar o arreglar. O resolver y que no duela más. Que no duela más, ¿no? Y como que hay algo del sentir el dolor, hay algo del atravesar el dolor. En esto vuelvo a esto de la frontera permeable como un cuerpo de agua, un cuerpo capaz de sentir, que tiene su propia inteligencia y que bueno, quizás con escuchar y con inclinarnos y con dejarnos atravesar con otros que repiten nuestro lamento y lo validan. Claro, con algo de nombrarlo, ¿no? Como que siento que todo lo que es el duelo, a veces, que un poco también pasa con los viejos, la muerte, como que es el lugar de, bueno, nadie lo quiere, como ya está. Y que en otras culturas, o antes inclusive, había como una práctica de duelo más clara, bueno, había meses de duelo, un tiempo de estar en esa, que ahora es como, bueno, resolvamos. Se me venía como que esto de resolver aparece siempre, y como que el mito todo el tiempo te dice, bueno, no, lleva tiempo, ¿no? Como atravesalo, pedí ayuda, y después cómo volvés después de eso, ¿no? O en los duelos personales, de los microduelos de cuando uno está cambiando, como después volvés y pasaron cosas, ¿no? Eso está interesante. Sí. Bueno, la siguiente pregunta, salto a nada que ver, pero está buenísimo para seguir el mito una hora más. Era esto de tu investigación de Rueda Sudaca, que es como la reinvención del zodíaco desde el sur, decís. ¿Qué sería esto de reinventar el zodíaco viéndolo desde el sur? Como que la rueda clásica, ¿te parece que nos queda obsoleta, o que nosotras viviendo en un país latinoamericano, en el sur, tenemos que pensarla distinta? ¿Cómo sería? Hay algo que a mí me interesa mucho que tiene que ver con la recreación de los mitos y de las historias en general, ¿no? Como esto estaba presente en tradiciones místicas más antiguas, por ejemplo en el gnosticismo, que es como un cristianismo más primitivo, estaba muy presente esta idea de que para ser adepto había que adaptar los evangelios, o sea, había que escribir nuevos, ¿no? Como que no es adepto el que repite
sino el que crea. Y esto para mí es súper importante, como esta idea de que con el mito de Inanna lo mismo, o sea, es un mito que nosotras, porque los mitos también evocan fuerzas que están vivas y que podemos recrearlas en función de nuestras propias coordenadas sensibles, espaciales, temporales, ¿no? Podemos, por ejemplo, yo juego mucho con una sirena aguafiestas del río Uruguay, que de alguna forma es mi versión de Ereshkigal, ¿no? Y siento que en eso hay algo que es divertido, que es rico, que está bueno, ¿no? Que también nos permite hablar de nuestro tiempo y de nuestro lugar. Entonces, hay algo del zodíaco que también se puede recrear. Y encima al zodíaco se le suma que, bueno, yo esto lo cuento porque no sé si todo el mundo sabe que en algún momento hubo una coincidencia entre la constelación de Aries en el cielo y el equinoccio en la Tierra, ¿no? Esa coincidencia ya no está más porque existe un fenómeno que se llama precesión de los equinoccios, que es básicamente esto que decía antes, que es que el eje de la Tierra está tipo torcido. Entonces eso se fue corriendo. O sea que, y eso produce la divergencia entre lo que llamamos astrología sideral, que sigue las constelaciones en el cielo, y la astrología tropical, que sigue las estaciones. La astrología que tomamos nosotros acá es la astrología tropical. Pero sin embargo, la narrativa de las estaciones es una narrativa anclada en la estacionalidad del sur. De hecho, hay mucha de la construcción del arquetipo de Aries, por ejemplo, que tiene que ver con la emergencia de la primavera, ¿no? Como la fuerza del brote que atraviesa la Tierra, ¿no? De hecho, hasta la forma de Aries podría ser un brote. ¿Eso sería, ¿dónde decís, en el sur o en el norte? Es que la astrología es un lenguaje que viene del norte, sobre todo. Entonces está, como viene del norte, está enlazado con lo que sucede en el norte, que es que cuando decimos, ahora estamos en Aries, en realidad lo que está empezando ahí es la primavera. Bueno, yo cuando me enteré me agarró una recrisis, la verdad. Sí, no me Porque digas es que tipo, Cáncer es la el astrología invierno. es un chamullo al final. Y aparte Cáncer no puede ser verano, o sea, como... Bueno, eso favor, también. Hay algo, o sea, para mí hay algo rico en esto de, ¿es un chamullo? Bueno, no sé si es un chamullo, es una ficción. Para mí hay algo de que nos interesen más las cosas por los efectos que nos producen. En esto vuelvo al empirismo, a lo taurino, ¿no? De si nos sirve la narrativa astrológica, tomémosla. Si no nos sirve, no la tomemos. A mí me sirve y por eso sigo. Y entonces me parece que esto de la ficción, que tiene un piecito en la verdad y un piecito en la mentira, ¿no? En la frontera permeable entre la verdad y la mentira, es como un concepto interesante. Aparte, como si fuera desde lo antropológico, como la sociedad viene repitiendo estos patrones astrológicos de esta rueda que conocemos hace muchísimos años, muchísimos tiempo, entonces también hay algo de, bueno, casi como que es ese mito que uno vuelve a repetir más allá, y a la vez es increíble porque después uno lo comprueba, esto de sos de Aries. Y sí, tenés unas características. Y vos decís, bueno, no coincide con la constelación de Aries el nacimiento de alguien ahora en la temporada Aries. Pero igual sí, porque como que como sociedades lo venimos como ciclando, repitiendo cada vez. Entonces, un poco sucede. Sí. El tema es que sería verlo desde el sur. Sí, bueno, es que para mí Cáncer es de invierno. O sea, y entonces yo quería que escribiera esa historia. Mi hipótesis, o sea, porque en un momento dije, listo, damos vuelta al zodíaco. Entonces ahora estaríamos en Libra, ponele. Que igual sí, o sea, va a funcionar, Ya porque igual los ejes, es como un eje temático, ¿no? Entonces siempre que estamos hablando de Aries, estamos hablando de Libra, siempre que estamos hablando de Libra, estamos hablando de Aries. Pero después dije, no, me copa más hacer otra cosa, que es pensar que desde el sur se nos revela otra cara del arquetipo, que nosotros conocemos otro Aries, conocemos un Aries de otoño. No es lo mismo un Aries de primavera que un Aries de otoño, así como no es lo mismo un Cáncer de verano que un Cáncer de invierno, y así con todo, ¿no? Y esa historia está por escribirse.
Y entonces eso es un poco una de mis investigaciones ahora. Como, bueno, escribamos esa historia. Perfecto. Contemos un Aries vinculado al otoño y más allá de la estacionalidad, desde los Sudaka. A mí me gusta los Sudaka porque los Sudaka tiene algo de la mezcla, de vuelta, que volviendo a las cartografías del principio, a mí las mezclas me interesan mucho. No es lo heredado del norte como si fuera la verdad pura que nos trajo la colonización. Que vino de los barcos, ¿no? Claro. Porque acá había otra cosa y esa cosa fue exterminada. Entonces como que hay toda una ensalada que habla desde las tierras del sur y que habla siempre desde los márgenes. Y vuelvo a esta idea de que la frontera para mí es siempre un lugar muy interesante porque tiene algo de marginal, pero también tiene algo muy fértil, la frontera, ¿no? Está buenísimo. Bueno, y de hecho haces retiros en la frontera, ¿no? ¿Cómo es eso? Haces unos retiros a la selva misionera y pensaba si en esto del... ¿Qué le pasa a las personas con el contacto con la selva? ¿Hay algo muy venusino en eso? Como es el contacto con otros colores, otros cuerpos, otras temperaturas, o hay personas que también les pinta por algo medio oscuro. Como que no se pensaba como si te conectaba con Venus, pero ¿de qué tipo? Irte a la selva, por ejemplo. Está buena la pregunta. Yo creo que hay algo como muy vital en la selva, ¿no? Como que hay algo de esa diversidad de especies, de esa densidad de plantas, bichitos, agua, calor, que es como, hay algo de eso que es muy bullente, muy fértil, muy potente, pero en esa vitalidad y en esa potencia no es todo placer, ¿no? Ahí aparece esto que decías vos, como que hay bichos que te pican, hay gusanos que son horribles, hace calor, estás todo chivado, hay algo de la humedad que es que tipo, empiezan a crecer hongos por todos lados, como yo ahora, por ejemplo, estoy acá en pleno verano, le tengo que pedir a alguien que me vaya a ventilar mi casa porque si no llego y está toda verde, colonizada por los hongos. Hay algo de la disputa también por el territorio, pero... Como que está todo muy vivo y también sí. hay algo que yo siento que en la ciudad quizás nos pasa, que todo está más ordenado en esto que vos decís de la frontera permeable, ¿no? Mi casa termina acá, los hongos están afuera, si entra uno es raro, lo arreglo, pero como que ahí siento que se cuela todo, como la vida, los animales, la vida de las plantas, Sí. que por un lado es como esto que te decía antes, que para mí hay algo muy animista en eso, en todo está vivo, pero por otro lado también es como... ¿Quién soy yo? O sea, como estás entrando todo el tiempo, como algo de la conexión con el todo, que también puede ser medio angustiante para las personas que estamos como muy, por favor, quiero controlar. Sí, sí. Bueno, a eso no todas entonces... las personas les atrae la selva también. Hay gente que no tiene ganas de ir. Para mí hay otra cosa maravillosa de la selva que es como que te abre a otro tipo de belleza. Hay algo como que es muy, muy bizarro, muy atrevido, muy extravagante, como que en un mundo como tan contenido y tan esto de lo ¿cómo se dice? Aesthetic. Aesthetic, sí. Aesthetic, como que la selva es como mucho más Caótica. chancha, más tipo embarrada, enchastrada. Y muy exótica y bizarra y atrevida en eso, y para mí eso fue muy liberador y es muy lindo. Claro, no es un bosquecito de Cariló. Sí, no, no es aséptico, ¿no? Claro. Es como, es más sucia. Sí, está bueno eso. Bueno, y la ultimísima pregunta o lo que quieras desarrollar de eso es también, además de todo, o sea, para mí es re interesante todo lo que investigas, ¿haces esta práctica de hacer santitos o personajitos o... sí, personajitos que te van acompañando y uno que es muy famoso para vos es este peludito Don Permiso, que es la práctica del permiso, que no es pedir permiso, sino también es darse el permiso de hacer las cosas. ¿En qué, a partir de peludito, llegó para quedarse esta práctica en vos? Pero digo, ¿qué sentís que nos ayuda a armarnos como nuestros amuletitos, pero inventados, o nuestros santitos inventados? Bueno, Peludito Don Permiso nació del contacto con la vergüenza.
Entonces es como que fue una pócima que inventamos para ayudarnos en eso que estábamos necesitando, que era superar la vergüenza. De hecho, Peludito con permiso es fruto de un ciclo de Venus en Capricornio, donde apareció mucho como esta cosa de cuáles son los encuadres, los límites, los bordes que permiten, acá también el permiso, Claro. la superación de la vergüenza, la expresión, ¿no? Claro, donde nos podemos permitir algunas cosas, pero en donde cierto respeto está garantizado y no es, ay, te pido permiso, sino, bueno, acá está permitido que no esté ni mal ni bien, ni lindo ni feo, como todo eso que decís, que para mí es re interesante, como a veces es muy liberador cuando te dicen en una clase, o por lo menos a mí me ha pasado, bueno, bailen mal, como la idea de, y ahí te permitís bailar distinto, no es mal. Sí. Es como decir, ¿Qué es eso? Me permito como no ser correcta y hacer todo lo que se espera, pero ahí aparecen otras cosas. Sí, Peludito tiene una cosa que tiene que ver con el pedir permiso, que es una pregunta por Dios y por el rezo, que para mí está muy vinculada con Venus. Hay algo del vínculo directo con Venus que tiene que ver con el cultivo de una mística, que para mí es como una cosa que no me es dada naturalmente, sino que es como una artesanía de en qué Dios puedo creer o qué es Dios para mí. Y hay algo de la mística que nombra justamente como esta relación directa, esta posibilidad de unos dioses más cercanos, tal vez, no sé cómo decirlo. Sí, o como distintas caras de esa divinidad toda que existe desde las distintas religiones o creencias, como si uno pudiera bajar, listo, esta es una cara, es la que me permite tal cosa, o también la que le pido permiso a la selva para entrar, o le pido permiso a esta persona para darme el permiso, como también Sí. es todo un flash, pero digo, como, ¿de qué nos sirve inventarnos nuestro personajito? Yo creo que hay algo de, bueno, del permiso, ¿no? Como que hay algo de, yo me puedo inventar un santito, que es como una rebeldía, como una libertad, como una autoridad, como un permiso de inventarnos eso que nos ayuda, ¿no? Eso que necesitamos, ¿no? Como si fuese, bueno, estamos reacostumbrados a, no sé, me duele la panza, tomo un tecito de manzanilla o una pastillita que no sé qué, bueno, como si fuese eso mismo en un plano más astral, no sé cómo decirlo. Sí, sí, no, sí. no para separarlo, pero como si fuese también como unos ayudines o unos remedios que nos podemos crear y que podemos animar. Para mí hay algo que tiene que ver con esto de empezar a contar las historias que suceden a través nuestro, como esto de yo sentí vergüenza, yo tuve que cultivar el permiso, hice estos experimentos para cultivar el permiso. Cuando hice este experimento me pasó esto, cuando hice esto otro, y voy aprendiendo sobre el permiso, como que hay algo de los santitos que nos ayudan a tener una investigación, a tener una pregunta, a tener un problema, a ensayar respuestas, a ensayar experimentos, a compartir esos experimentos con otros y a contar nuestra propia historia, ¿no? Como que siempre decimos, bueno, la historia, ¿quiénes cuentan la historia? Y hay algo de contar la propia historia y de hacerlo artísticamente y con desfachatez. Para mí eso también viene muy de la selva. Bueno, si me quiero inventar un santito, puedo, o sea, y si quiero hacerme estampitas y repartírselo a mis amigos, puedo, y eso es re hermoso, porque... No, y a la vez es súper mágico. Bueno, yo tengo la experiencia... Vos tenés tu santito. Por ahora tengo dos, pero fui obligada por vos en hacerlo, tu ascendente en Aries. Como que no, porque claro, lo que me cuesta, darme la pastillita, inventar algo, que sea un aliado, que sea un compañero, aunque sea esto desde la ficción y lo simbólico, ya es inventarme yo siento como un globito en mi cerebro que no estaba, entonces es como, no me sale, y a mí me pasaron cosas muy mágicas en ese archivo de
de santitos. Y el permiso en realidad como también nos protege contra lo que para mí es uno de los peores enemigos, que es como esta idea tan internalizada que tenemos de que hay algo que está mal en nosotras, ¿no? De que no lo vamos a hacer bien, de que hay una forma correcta de hacerlo. Es como un sensor, un censurador que tenemos internalizado, y el peludito nos protege contra eso, porque nos podemos perder de tanto, y al final es como que es una voz interna, no hay forma de hacerlo mal. Por eso también cuando, lo mismo que el ciclo de Venus, o sea, no hay nada que tengamos que hacer para ciclar con Venus más que al principio del ciclo consentir y decir, bueno, sí, dejo que esto me atraviese, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, ultimísima pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recuerden? Hablando del duelo y de... Ay, qué pregunta. ¿Cómo sería tu duelo? Está bueno eso. Me encantaría que hagan una fiesta y que bailen mucho. A mí de las cosas que más me gusta es bailar. Como que haya no hablamos música. de la fiesta para la próxima, pero me gusta mucho la fiesta. Para mí la fiesta está relacionada con el duelo, porque nuestra capacidad de sentir es el mismo cuerpo, entonces hay algo de abrirnos al matiz, y la vida en eso es amplia. Que bailen, que haya música, Sí, flores. sí. Y que digan, Flor era... No lo sé. No lo sé bien. Investigaba Lo voy a cosas. pensar, sí. Bueno, genial, Flor. Tengo un montón de preguntas más, así que la próxima la seguimos. Gracias. Muchas gracias. Importante. Tenemos un regalito para vos. Se llama Milagros de la Abuela. Sí. Ay, me encanta. A ver, préstame. Son unos colores muy acuosos. Amazonita, sí. Por eso Amazonita. Me gustó el color en realidad. No, encima yo en mis cartografías estoy reflejando con el Amazonas y la selva y los jardines comestibles, así que... Son amazonitas. Después me sí encanta. Ay, bueno, me encanta muchísimo. Ellas hacen todas, ¿de qué era este? Que me pareció hermoso. Cornalina. Yo tengo este que es como fueguito, que es lo que necesito yo. Así que sí, lo vimos y dijimos, ay, este es me re encanta como muchísimo. Flor. Encima te vi con los aritos blancos y dije, está bien, amazonita. Bueno. Me encanta. Gracias por venir. Este fue un podcast de la Manu Vivian. En Instagram la podés encontrar como @lamanuvivian. Y si te gustó el podcast, toca la campanita y dale seguir, así te enterás de nuevos episodios. Dale, copate.